En los primeros siglos de la Iglesia, cuando el cristianismo era ilegal en el Imperio Romano, siempre tenga en cuenta eso, a los cristianos se les hacía muy difícil confesar Jesucristo es Señor. Los cristianos muchas veces eran llevados ante las autoridades y se les exigía una sola frase para salvar sus vidas. ¿Sabe cuál era? César es Señor. No se les pedía que renunciaran de su fe en Jesús, no se les pedía negar la fe, solo se les pedía añadir otro señorío junto al de Cristo. Pero los creyentes sabían que decir César es Señor era negar la verdad, una de las verdades más centrales del Evangelio. Solo Cristo es Señor. Muchos de ellos, hombres y mujeres del primer siglo, incluso muchos cristianos jóvenes, morían diciendo solo 3 palabras. ¿Sabe cuáles eran? Jesús es Señor. Para ellos, esa confesión no era teología abstracta, era una realidad que valía más que la vida humana. Preferían perderlo todo antes que concederle a alguien que no fuera Cristo el trono que solo pertenece a Cristo. Y esto debe recordarnos a nosotros cuán importante era para los filipenses que Pablo les recordara de esa realidad. ¿Cuál es la realidad? Jesucristo es Señor. Y eso también es importante que nosotros recordemos. Conforme llegamos al final del himno cristológico que Pablo comparte con la congregación filipense y lo hace para animarles al gozo, para animarles a la unidad, nosotros también tenemos que tener presente que Jesús es Señor. En el versículo 11, si va ahí con sus Biblias, leemos en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Estas son las palabras culminantes de Pablo conforme concluye este himno cristológico. Pablo presenta a Cristo como el modelo perfecto de amor abnegado y sacrificial, el mismo tipo de amor al que Pablo llama a los filipenses a que vivan entre ellos, a que lo manifiesten. Y es precisamente en esta declaración final donde Pablo amarra todo el mensaje que ha compartido en este himno cristológico. Porque aquel que se humilló voluntariamente es ahora exaltado soberanamente. Por eso, hermanos, al considerar este texto, quiero que reflexionemos en 3 realidades que Pablo quiere que la iglesia entienda y abrace. 3 realidades que la iglesia debe entender y abrazar. Estas 3 realidades no solo explican el sentido del himno cristológico que hemos estado viendo, sino que también nos muestran cómo debemos responder a Cristo hoy. Primero, Pablo afirma que toda lengua confesará. Nadie quedará fuera de esta declaración universal. Segundo, el contenido de esa confesión es central para la fe cristiana. Trata del señorío absoluto de Cristo. Y tercero, el propósito de esa confesión es supremo. Todo será para la gloria de Dios Padre. En otras palabras, Pablo quiere que los creyentes entiendan, pero que también vivan a la luz de esta verdad muy importante, de esta verdad mayor. Toda lengua confesará el señorío de Cristo y esa confesión culmina en la gloria de Dios Padre. Esta es la columna vertebral del himno y es el llamado para nuestra vida hoy. Por eso, hoy quiero que consideremos 3 puntos. El nombre del mensaje, Jesucristo es Señor. Y los puntos, si se acuerda esta frase, es
toda lengua confesará el señorío de Cristo para la gloria de Dios Padre. Entonces, esa frase la dividimos en 3 puntos. Punto número 1, toda lengua confesará. Punto número 2, el señorío de Cristo. Punto número 3, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará el señorío de Cristo para gloria de Dios Padre. Pablo quiere que los creyentes entiendan esta realidad. Toda lengua confesará el señorío de Cristo para la gloria de Dios Padre. Esto también debía ser de aliento para estos atribulados y perseguidos creyentes en la ciudad de Filipos, en el primer siglo. Ellos debían alentarse con que el final es un final victorioso. Más allá de la resistencia, más allá de la oposición que estaban enfrentando en el presente, ahí en el primer siglo. Entonces, comencemos con nuestro primer punto. Toda lengua confesará. Pablo nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿A qué se refiere con toda lengua? Miremos eso. Consideremos que en las Escrituras cada vez que se menciona toda rodilla o toda lengua, se refiere a toda persona creada, que se doblarán y que confesarán. Esos verbos aplican a todos los seres creados. Esto es algo que va a ser una realidad de todo ser creado. Y estos verbos elegidos se adaptan justamente a cada uno de los seres existentes. No hay un ser que existe en el universo que un día no confesará que Jesús es el Señor, que doblará sus rodillas ante la realidad de que Jesús es Señor. Y la palabra que Pablo está usando ahí, hermanos, si están mirando el 2:11, la palabra que Pablo usa para referirse a lengua, no es tanto que lo está usando en un sentido de referirse al lenguaje, sino que, como hemos visto en los últimos 2 mensajes, él está usando lo que es Isaías 45:23 en la versión de la Septuaginta, que era esta Biblia muy leída en el primer siglo, donde el Antiguo Testamento había sido traducido al griego. Entonces, a lo que Pablo se refiere usando esa palabra es que la lengua de cada persona confesará, de la misma manera que las rodillas de cada persona, de cada ser, se doblarán. Es a eso que se refiere. Ahora, notemos también que para Pablo, esta confesión es la línea que divide a los creyentes de los no creyentes. ¿Por qué digo eso? Pablo escribe en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. En ese sentido, es la confesión de que Jesús es Señor, la línea divisoria entre los creyentes verdaderos, aquellos que han abrazado a Cristo, y los inconversos. Y Pablo nos dice que esa confesión, Jesús es Señor, únicamente puede venir a través del Espíritu Santo. Esto lo escribe en 1 Corintios 12:3, cuando Pablo dice: por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces, esa confesión es muy importante. Es la línea divisoria entre los creyentes verdaderos y los inconversos. Pero también aquellos creyentes verdaderos que confiesan que Jesús es el Señor, solamente lo pueden hacer a través del Espíritu Santo. Y en la práctica, confesar que Jesús es el Señor es muy importante. Hay muchas disciplinas que el mundo practica, que la practica influenciado por lo que son las filosofías del mundo. En cambio, el cristiano dice, no, Jesús es Señor aún en la profesión que practico. Hay un señorío de Cristo, que lo vamos a ver más en el segundo punto, que tiene que ver con cada una de las cosas que hacemos. Pero a la confesión a la que Pablo apunta aquí en Filipenses 2:11 es no solamente la confesión de aquellos salvados por Dios, sino la de aquellos que después de haber vivido una vida de animosidad
en contra de Dios, en contra de Cristo, igual de todas maneras terminarán confesando la misma realidad. Cristo es Señor. Jesucristo es Señor. En los días finales, toda la creación, todas las criaturas reconocerán al Cristo resucitado. Ha sido ahora este Cristo constituido el Señor sobre toda la creación. Y recuerden lo que vimos, Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre que en el Antiguo Testamento identificaba a Jehová, ese nombre que Jehová no comparte con nadie. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es Señor. Jesús es Señor absoluto de todas las cosas. El propósito de Dios de exaltar a Cristo fue que también toda lengua reconociera a Jesucristo como Señor. Este reconocimiento universal, hermanos, provee el clímax, esto es estar al tope de la montaña de este himno cristocéntrico. Y es exactamente en ese momento, en este versículo, en Filipenses 2:11, en la culminación del himno, que Pablo revela el nombre que Cristo recibió del Padre. Fíjense qué importante. Y esta confesión, Jesucristo es Señor, es tan importante para el cristiano, y el Espíritu Santo lo ha revelado desde los principios de la iglesia misma, que esta confesión fue una de las primeras confesiones de la iglesia. Jesucristo es Señor. Esos primeros cristianos, a medida que aprendían lo que Dios estaba haciendo, una de las cosas a la que habían arribado, una de las conclusiones teológicas que habían arribado es: Jesucristo es Señor. Y esta confesión servía como expresión de la fe de los creyentes, servía como expresión de su compromiso con Cristo, como lo vimos en Romanos 10:9. Y también, como vimos en 1 Corintios 12:3, la única razón por la que ellos podían expresar eso es porque lo habían recibido del Espíritu Santo. Y qué aliento, hermanos, porque si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, usted va a con gozo confesar: Jesucristo es Señor. Pero aquí, todas las lenguas de todas las criaturas racionales, nos está diciendo Pablo, reconocerán el señorío de Cristo, reconocerán su autoridad soberana, reconocerán su identidad como Señor. Y en un sentido, como ya hemos explicado, la idea no es que todos se inclinen ante Cristo. Todos aquellos que se van a inclinar va a ser porque posean una verdadera fe, o va a ser porque lo hagan en adoración genuina. Muchos sí, gracias a Dios lo harán, pero aún en la lengua de los incrédulos, a pesar de que eso no sirva como una expresión de su fe, esto va a servir como un reconocimiento de que Dios ha hecho a Jesús Señor. Y aquí, hermanos, tenemos que ser cuidadosos de no caer en el error doctrinal de creer de que cuando estamos diciendo toda lengua confesará a Jesús es Señor, de que estamos hablando de una confesión universal de Cristo que signifique una conversión universal de todas las personas. No va a existir tal cosa. No existe tal cosa como que Dios un día va a salvar a todas sus criaturas. En la historia de la iglesia vemos a Orígenes, que promovió esta idea. Pero los cristianos debemos evitar caer en la herejía promovida por Orígenes. Quien enseñó la doctrina era llamada apocatástasis. ¿Qué palabra? Apocatástasis. ¿Y qué era esta enseñanza, la apocatástasis? Orígenes interpretó Filipenses 2:11, el versículo que estamos viendo hoy, enseñando que al final de los tiempos toda criatura, incluyendo los impíos, incluyendo los demonios, Satanás, serán finalmente restaurados y reconciliados con Dios. Orígenes veía en la declaración de Pablo: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, veía no solamente una afirmación universal del señorío de Cristo,
sino que él veía una conversión universal, aún del mismo Satanás. Para él, para Orígenes, esta confesión no sería un acto forzado o algo impuesto por juicio, sino la expresión voluntaria de una criatura finalmente purificada. Eso es lo que él pensaba. De que las criaturas, aún las que en estos momentos están en el infierno, van a ser transformadas y llevados de regreso al estado original de comunión con Dios. Una herejía. Nosotros no podemos aceptar eso. Cuando hablamos de que toda rodilla se doblará, que todos confesarán que Jesús es Señor, no estamos diciendo de que va a ser una conversión masiva universal. Va a ser un reconocimiento del señorío de Cristo, en el caso de los inconversos. ¿Cuál es el problema con esta herejía de Orígenes? El problema central de esta interpretación es que ignora el contexto bíblico mucho más amplio de lo que es el juicio de Dios, la condenación, la responsabilidad humana. Orígenes razonó partiendo de su filosofía neoplatónica. Estaba influenciado por otras filosofías que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y esta filosofía neoplatónica que estaba inspirando a Orígenes veía el mal como algo temporal y como algo que podía ser curado. En vez de partir de una exégesis fiel de las Escrituras, Orígenes abrazó esto y terminó malinterpretando las Escrituras y terminó con una herejía. La Biblia presenta de manera consistente que aunque toda criatura reconocerá la autoridad de Cristo, no todos lo harán para salvación. En muchos casos, esta confesión, Jesús es Señor, Jesucristo es Señor, será una admisión forzada e inevitable del poder de Dios. Dios le va a quebrar las rodillas, va a doblar a quien sea. No hay ser humano, no hay ángel que pueda al final de los tiempos no reconocer la soberanía de Dios, el poder de Dios. Pero esto, a medida que lo hacen, no es un acto de adoración redentora. No están siendo salvos. Es más, miren, hay al menos 2 pasajes bíblicos que quiero que vaya usted junto conmigo a, ver cuán claramente la palabra de Dios rebate lo que es esta herejía del apocatástasis. Mateo 25:46, vamos ahí, Mateo 25:46. Ahí está hablando del juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separa a los justos a su derecha, a los injustos a la izquierda. ¿Lo ve ahí? Entonces, ¿qué es lo que dice acerca del destino de los 2 grupos? Dice ahí, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Vieron claramente, hay 2 grupos con 2 destinos eternos muy claros. En definitiva, Orígenes no sé cómo hizo para no ver ese versículo. Y esta apocatástasis es una herejía tremenda. Pero no hay tal caso como perdón final universal para todos. Vamos ahora a Apocalipsis. Vayan ahí a Apocalipsis. Capítulo 20. Obviamente no vamos a leer, pero esos versículos ahí en el capítulo 20, desde el versículo 10 al versículo 15, claramente enseñan lo siguiente: que el diablo, la bestia, el falso profeta, los muertos, grandes y pequeños, ¿qué dice ahí? Fueron arrojados al lago de fuego. En definitiva, estos 2 versículos, Mateo 25:46 y esta sección de Apocalipsis 20, 10 al 15, claramente contradicen directamente la idea de una restauración universal. Eso queda claro, ¿no es cierto? Desde la palabra. La enseñanza de Orígenes también, el problema que tenía es que minimizaba la gravedad del pecado. ¿Qué es lo que dice Romanos? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte eterna. Pero también Orígenes minimizó la realidad del infierno, algo que Cristo habló muy claramente.
Orígenes minimizó también la necesidad urgente de arrepentimiento en esta vida, porque imagínense creer en eso, o al final de los tiempos, no importa lo que hayas hecho, como hubo un libro, en inglés se llamaba Love Wins, El amor triunfa, que enseñaba esa herejía, que decía que, bueno, no importa lo que usted haya hecho, sí, por ahí momentáneamente Dios le condenará, pero al final de los días, Dios es un Dios de amor y Dios va a perdonar a todos. Es el común error de ver a lo que es, digamos, el carácter de Dios, los atributos de Dios y darle a uno una preponderancia y, digamos, una importancia por encima de los otros atributos. La justicia de Dios, la santidad de Dios. En definitiva, Orígenes vivió una vida donde él estaba enseñando y alentando a otros directamente a irse al infierno. Porque dice, bueno, no hay necesidad urgente de arrepentimiento en esta vida. Si todos acabarán siendo restaurados, la urgencia moral, la urgencia espiritual del Evangelio pierde su fuerza. Y bueno, obviamente que Dios estaba en control de eso. Siglos más tarde la Iglesia rechazó oficialmente la apocatástasis. La rechazó como una doctrina totalmente incompatible con la revelación bíblica. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos ahí? El contraste de lo que no tenemos que entender cuando vemos Filipenses 2:11, porque Orígenes promovió una interpretación que distorsiona la intención original de Filipenses 2:11. Él suavizó la solemnidad del juicio divino, y esto es un error. Entonces, ahora volviendo nosotros y habiendo quedado claros en cuál es uno de los peligros de podemos tener mal interpretar esto de que toda lengua confesará, habiendo visto que toda lengua, creyente e incrédula, confesará, digamos, finalmente que Jesucristo es Señor, eso sí es verdad, y habiendo demostrado esta falsa idea de que la confesión implica una restauración universal, ahora es necesario que pasemos de la confesión futura, hasta ahora hemos visto esto que va a pasar en el futuro, al llamado presente. Porque si toda criatura reconocerá un día el señorío de Cristo, la pregunta inevitable es, ¿qué implica reconocer ese señorío hoy? Entonces ahora olvídese del futuro, volvamos del futuro al día presente. ¿Cómo debe vivir aquel que no espera el final para doblar su rodilla, sino que la dobla ahora por fe? Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto. ¿Se acuerdan cuál era la frase que estábamos viendo? Toda lengua confesará el señorío de Cristo para gloria de Dios Padre. Acabamos de ver el punto 1, toda lengua confesará. Esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto, el señorío de Cristo. Eso es lo que toda lengua confesará. Una verdad que no solamente será proclamada en el juicio final, sino que es una verdad de que Jesucristo es Señor, una verdad que debe gobernar la vida del creyente en el presente. En otras palabras, si el himno culmina afirmando quién es Cristo, nosotros debemos responder sometiendo nuestra vida a esa misma realidad. Hay una respuesta que es esperada de nosotros. Entonces, pasamos de lo que es, de la confesión universal, pasamos al llamado personal. ¿Cómo juega esto, Jesucristo es Señor, en mi vida personal? Pasamos de la proclamación final a la obediencia diaria. Y es aquí donde la Escritura confronta las falsas ideas contemporáneas. No solamente Orígenes estaba equivocado. Hay falsas ideas contemporáneas que atentan contra la verdad del señorío de Cristo. Entonces, nos recuerda muchas de estas teorías que no existe Cristo, digamos, como Señor, solamente Salvador es lo que necesitamos. Pero la Escritura confronta las ideas contemporáneas y nos recuerda que no existe Cristo como Salvador sin Cristo como Señor. No existe Cristo como Salvador sin Cristo como Señor. Y lo podemos seguir repitiendo. Punto número 2, el señorío de Cristo. Y acá vamos a hacer un poquito de historia contemporánea. En el mundo evangélico, esta fue una de las luchas teológicas que
enfrentó el pastor John MacArthur, quien fue duramente criticado por muchos de que él, erróneamente, ¿no?, criticado, injustamente criticado, decían de que él agregaba cosas al Evangelio. Porque no, solamente creer en Cristo como Salvador es todo lo que la Biblia enseña, ignorando tantos pasajes que habla del señorío de Cristo. Pero él fue criticado porque dicen, bueno, agregaba cosas al Evangelio. Una de las cosas que decían que él agregaba era la necesidad de que el cristiano viva bajo el señorío de Cristo. Al punto que la controversia fue tal que MacArthur escribió el libro El Evangelio según Jesucristo, donde enseñaba en contra de predicar un evangelio diluido. Ese era el gran problema. El evangelio estaba súper diluido. Era decir, bueno, ¿te gustaría ir al cielo? Bueno, Jesús te lleva al cielo. Eso era todo. En el libro, MacArthur aborda la importancia fundamental del señorío de Cristo, advirtiendo que esa era una verdad central del evangelio. Una verdad central que estaba siendo atacada en ese tiempo. Estamos hablando de los 80, 90, pero sigue siendo atacada hoy, 30 años después, 40 años después. Y este es un problema que todavía la iglesia enfrenta. Usted va a hablar con muchos hermanos y van a estar convencidos que, bueno, no importa cómo yo viva, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador. Hice esa oración cuando tenía 9 años, o fui a un campamento y tiré una hoja con un compromiso que se quemó ahí, o di el paso al frente en la iglesia, y luego vivían como diablos. Este es un problema que todavía continúa. Hoy día gran parte del evangelicalismo moderno abraza la idea de que una persona puede aceptar a Jesús como Salvador sin reconocerlo como Señor. Y yo quiero abiertamente decir que es un error. Porque no hay tal cosa como que estas son dos etapas separadas. El grave peligro de esta nefasta enseñanza, de esta enseñanza negativa, es que ha producido multitudes que van a las iglesias, que creen ser salvas por haber hecho una decisión, aunque sus vidas nunca cambiaron. Y puede ser que usted esté aquí sentado hoy. Y si eso es así, tengo malas noticias para usted. Satanás conoce la Biblia mejor que todos nosotros. Si mi memoria no me falla, Santiago 2:19, que dice que él tiembla ante la palabra, pero vive como un diablo. El grave peligro es que hay gente que confiesa a Jesús y nunca ha cambiado, su vida nunca ha cambiado. Y como enseña el libro El Evangelio según Jesucristo, gran parte de la evangelización contemporánea promueve un evangelio reducido a creer ciertos datos acerca de Jesús. Con que sepas esto de Jesús: nació de una virgen, muy importante, ¿no? Datos que son verídicos, pero la presentación del evangelio es incompleta. Nunca llama al pecador al arrepentimiento. Nunca llama al pecador a la sumisión a Cristo. Nunca llama al pecador a la obediencia. Es como que les da un cheque en blanco para poner ahí el pecado que quieren disfrutar por el resto de su vida. Total, Dios ya me salvó. Otro error grave de los que ofrecen el evangelio diluido es que enseñan que hablar del señorío de Cristo al evangelizar es agregar algo al evangelio. No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que lo quiere seguir, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que le siga. ¿De qué habla eso? Debemos morir a nosotros mismos. Debemos llegar a Cristo en bancarrota espiritual. ¿Y vivir para qué? ¿Para nosotros? No, para su gloria. Y estos hermanos que se escandalizan y dicen y acusan y acusaron a Pastor MacArthur de agregar algo al Evangelio, erróneamente
enseñan que pedir compromiso con Dios, pedir una rendición absoluta a Dios, pedir un arrepentimiento real y verdadero, no solamente un remordimiento. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero luego mostró arrepentimiento. Judas entregó a Jesús, pero luego mostró ¿qué? ¿Arrepentimiento? No, remordimiento. Usted pudo haber escuchado de Jesús. Usted pudo haber sido confrontado con el Evangelio verdadero, pero si lo único que trajo a su vida es remordimiento por el pecado que hizo, cuestione si usted ha abrazado la fe. A Jesús se llega con un arrepentimiento verdadero, con una renunciación total a nuestra propia vida. Ese es el Evangelio verdadero. Ese es el Evangelio bíblico. Pero, tristemente, MacArthur era acusado de corromper el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no lo hacía fácil. Y si no es fácil, ¿qué dijo Jesús? ¿Las multitudes se van a salvar o el camino es estrecho? Pero la realidad de muchas iglesias es que si lo hacen difícil, como Jesús claramente lo hizo, las iglesias no se llenan. Pero ¿de qué sirve tener iglesias llenas de inconversos? Inconversos que están autoengañados de que son cristianos. Porque si las iglesias están llenas de inconversos que están fielmente, verdaderamente, sinceramente buscando a Dios, ¿qué mejor lugar que sentarse en una iglesia para escuchar el Evangelio? Pero si lo que están haciendo es sentar su físico, estar, digamos, en el banco simplemente para escuchar, creyendo que ellos están verdaderamente en una comunión, en una relación con Cristo, que son salvos y no lo son, esa es la peor tragedia que puede pasar. Y yo no quiero ser partícipe de eso. Pero bueno, no hay nada más antibíblico que creer que hablar del señorío de Cristo es agregar algo al Evangelio. Es una locura. El peligro se intensifica aún más cuando vemos a algunos que incluso afirman que una persona puede volverse incrédula, puede volverse agnóstica, vivir en pecado permanente y aún así ser salva por lo que les decía hace un rato, haber tomado una decisión por Cristo en el pasado. Yo te pregunto, ¿cómo vives hoy? ¿Cómo vives hoy? ¿Estás liderando, si eres casado, a tu familia? ¿Estás llevando a tu familia a lo que verdaderamente importa, a los pies de Cristo? ¿Estás llevándola a la iglesia regularmente, fielmente, para que escuchen la palabra de Cristo? ¿O no? ¿O estás distraído en otras cosas? En definitiva, si tomaste una decisión cuando eras niño, no te sirve de nada. Mateo 7, claramente hay una advertencia muy clara de parte del Señor. Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No hicimos esto en tu nombre? ¿Y qué les dice? Apartados de mí, nunca os conocí. Quienes llegaron a ese punto, un día visitaron una iglesia, un día empezaron a diezmar en esa iglesia, un día empezaron a servir en esa iglesia, se hicieron miembros y Cristo les dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Muy seguramente fueron expuestos a un evangelio falso, donde el pecador puede elegir, voy a confeccionar, como cuando voy a un lugar a confeccionar mi propio muñeco y le puedo rellenar de cosas, elijo el tamaño, elijo cómo es y yo lo hago a mi medida. Confecciono a Dios a mi medida. Eso es idolatría. Y muchas personas hacen eso y terminan por décadas calentando el banco de la iglesia para un día escuchar, nunca os conocí. Entonces, hermanos, cuando hablamos del señorío de Cristo,
Cuando hablamos de que Jesucristo es Señor, eso se tiene que ver hoy en día. Porque como vivimos hoy en día también nos da esa seguridad de que nunca vamos a tener que escuchar en el futuro, nunca os conocí. Analiza tu corazón. Piensa a la luz de la Escritura que has escuchado si verdaderamente estás en la fe. Es una locura pensar que una persona luego que recibió a Cristo puede ya dedicarse a vivir la vida como sea. Pero como claramente MacArthur demuestra, es que esta idea contradice totalmente la Escritura. La Biblia enseña que Cristo es Señor, no porque el creyente lo haga Señor, otro error. Cristo es Señor no porque yo lo haga Señor, sino porque Él ya lo es. Y solo quienes reconocen su señorío, se arrepienten y se rinden a Él, pueden ser verdaderamente salvos. Ese es el Evangelio. Jesús mismo llamó a los pecadores a seguirlo, negarse a sí mismo, tomar su cruz, dejarlo todo, obedecerlo. Entonces, hermanos, es una locura, trágica locura, con maldición eterna, querer separar Salvador y Señor. Eso crea un evangelio falso. Jesús es Señor y este Señor salva. Aleluya. Muchos que hoy carecen de falsa seguridad, personas que no han nacido de nuevo, han escuchado ese evangelio. Señorío de Cristo por acá, el Cristo como Salvador por acá. Bueno, elijo a Cristo como Salvador. El día de mañana, si crees con la fe, si maduro, abrazo a Cristo como Señor. Eso no es así. La Biblia en ningún momento separa los dos conceptos. Nuestro Señor Jesús es Señor y Salvador. Y finalmente, MacArthur advierte que esta falsa enseñanza ha llenado las iglesias de gente engañada que cree ser cristiana sin evidencia de transformación. Cuando la Escritura es clara, el Espíritu Santo a mí me, hace nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que trae? Que como dice Pedro en 1 Pedro 2:7, a los que creen, Jesús les es precioso. A los que creen, Él les es precioso. Algo que no pasa con una persona que no solamente abrazo al Salvador, abrazo los beneficios. No me hablen de la cruz. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y una muy breve pausa para contarles algo de mi testimonio personal. En el 2004, en uno de los peores momentos de mi vida, cuando estaba sufriendo depresión y tuve pensamiento de suicidio, ahí Dios me habló con Mateo 10, 28 al 29. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Qué esperanza me dio eso! Pero luego me puse a meditar. Mateo 10, 29. Tomen su yugo, pongan mi yugo sobre ustedes. Y yo sabía lo que venía. ¿Y saben qué? Dije, no. Y el Señor me persiguió por 3 años, cuando en septiembre, una mañana de septiembre del 2007, me trae de rodillas. Me despierto llorando por mi pecado, llorando por haber ofendido a un Dios santo. Y pude pasar no solamente de la belleza de Mateo 10, 28, quiero que sea mi Salvador, sino que pude abrazar el yugo de Cristo. Pude tomar mi cruz. Obviamente sabemos que eso es un obsequio divino. Yo no lo pude haber producido por mí mismo, pero lo que digo, hermanos, es que me pasé más de 3 años peleando en contra de Dios y no quería saber nada, porque yo sabía que Él es Señor. Yo sabía que Él es Señor. Y no hay tal cosa como decir, tomo la salvación, el señorío de Cristo lo dejo para después. El que no toma su cruz y sigue a Cristo no es digno de Cristo.
El llamado del Evangelio bíblico es entregarlo todo por Cristo, reconociendo quién Cristo es. ¿Quién es? El Señor soberano. Y si usted se está preguntando qué es el señorío de Cristo, bueno, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia acerca del señorío de Cristo, porque estamos en este segundo punto, el señorío de Cristo. Bíblicamente el señorío de Cristo significa que Jesús posee autoridad absoluta, autoridad total, autoridad universal sobre todas las cosas, por ser Dios encarnado, exaltado y coronado por el Padre. El Nuevo Testamento afirma que Cristo es Señor no porque el hombre lo haga Señor, como ya vimos, sino porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9. Ser Señor significa que Cristo gobierna. Y si Él gobierna, Él demanda obediencia, exige arrepentimiento y al hacerlo transforma vidas. Y tiene derecho divino sobre los pensamientos, sobre las decisiones que tomamos, sobre la manera en la que vivimos en este mundo. Él es, siguiendo la palabra griega, kurios, el mismo título del Dios del Antiguo Testamento, lo que implica soberanía, dominio y autoridad final. Por eso, reconocer a Cristo como Señor no es una segunda etapa ni un nivel opcional del cristianismo. ¿Sabe qué es? Es la esencia misma de la fe salvadora. Convertirse a Cristo, por definición, es someterse a su autoridad, rendir la voluntad nuestra, abandonar el pecado y vivir para obedecerlo. Donde Cristo reina, Cristo transforma. Por ende, si no vemos una vida transformada, tenemos todo el derecho a dudar si Cristo reina en esa vida. Donde Cristo es Señor, Cristo es precioso y la vida cambia. Habiendo visto esto, entonces, que el señorío de Cristo no es una opción, sino una realidad absoluta establecida por el Padre, debemos reconocer que esta verdad tiene un propósito final. ¿Cuál es el propósito final? Un propósito final que va más allá de nuestra experiencia personal y de nuestra obediencia diaria. ¿Cuál es? El señorío de Cristo no solo exige la sumisión de los creyentes, sino que este señorío existe para algo mucho mayor. ¿Qué es? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer punto, donde veremos que todo esto, la confesión universal y el señorío absoluto, convergen en un objetivo supremo. ¿Cuál es? La gloria de Dios Padre. Porque al final la exaltación de Cristo desemboca en la exaltación del Padre. ¿Recuerdan la frase? Toda lengua confesará el señorío de Cristo para gloria de Dios Padre. Ya vimos el punto 1, toda lengua confesará. Punto 2, el señorío de Cristo. Y ahora el punto 3, para gloria de Dios Padre. Después de contemplar la confesión universal de todas las criaturas, hermanos, después de afirmar este señorío absoluto de Jesucristo, Pablo nos muestra el propósito supremo detrás de todo ello. ¿Cuál es? La gloria de Dios Padre. No es casualidad entonces que este himno que estamos viendo, este himno cristológico, culmina de esta manera. Miren el final del versículo 11, por favor. ¿Qué es lo que ven ahí? Para gloria de Dios Padre. Cada paso del descenso de Cristo, su humillación, su encarnación, su obediencia hasta la muerte de cruz, y cada paso también de su exaltación, su resurrección, su ascensión, su entronización y ahora su reconocimiento universal, cada uno de esos pasos tiene un fin teocéntrico. ¿A qué me refiero? Glorificar al Padre. Cuando Pablo escribe para gloria de Dios Padre, está diciendo que el plan eterno de Dios, revelado de manera suprema en la persona de Cristo, apunta a que el universo entero reconozca la majestad, la justicia, la santidad y el amor de Dios Padre. Todo nace de Dios Padre. Él es la fuente de todo.
Él es la fuente de todo. Es la fuente del amor que ha derivado en dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito final no es simplemente que Cristo sea exaltado, aunque lo es, obviamente y plenamente, y lo merece, sino que en la exaltación del Hijo resplandezca la gloria del Padre. La gloria del Padre es manifestada en la exaltación del Hijo. Desde la eternidad, la relación entre el Padre y el Hijo ha sido perfecta, santa y gloriosa. El Padre ama al Hijo, es lo que nos dice Jesús en Juan 3:35, y le ha entregado todas las cosas en sus manos. En la encarnación, el Hijo vino para hacer la voluntad del Padre, lo que nos dice Jesús en Juan 6:38. En su obediencia perfecta, Cristo glorificó al Padre. En su muerte reveló el amor y la justicia del Padre. Y en su resurrección, el Padre glorificó al Hijo para mostrar la grandeza de su propio plan redentor. Es todo para la gloria de Dios Padre. Cuando toda lengua proclame Jesucristo es Señor, esa confesión no termina en Cristo como un punto final. Pablo nos dice que esa proclamación sube como incienso y se eleva hacia Dios Padre. Cristo es exaltado y el Padre es glorificado en esa exaltación. Alabado sea Dios por esa verdad. Esta es la realidad, hermanos. La misión del Hijo siempre fue la gloria del Padre. Cristo mismo lo declaró repetidas veces. En Juan 17, orando, hora antes de ser arrestado, Jesús dice en el versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces vemos claramente que la cruz no fue una tragedia incidental, fue el momento culminante del plan del Padre para magnificar ¿qué? Su misericordia y su justicia. Por eso, hermanos, es que estamos viendo que la exaltación del Hijo, de la cual Filipenses 2, del 9 al 11, habla de una manera tan majestuosa, es la manifestación visible de la gloria del Padre. El Padre exaltó al Hijo por su obediencia perfecta y el universo entero dará testimonio de esa exaltación. En otras palabras, Cristo es exaltado por el Padre y el Padre es glorificado por la exaltación de Cristo. Por eso digo que debemos entender la gloria del Padre como la meta suprema del Evangelio. Somos beneficiarios de ese Evangelio que salva, pero la meta suprema del Evangelio es la gloria de Dios Padre. Esto es crucial para evitar una lectura que está centrada en el hombre. Sí somos beneficiarios del Evangelio, sí recibimos salvación, pero el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio es para glorificar a Dios. El Evangelio no existe primordialmente para hacernos sentir mejor a nosotros. El Evangelio no existe para darnos un propósito personal. El Evangelio no existe para resolver nuestros problemas terrenales. Todas esas cosas podrían ser fruto del Evangelio, pero ese no es el fin. Ese no es el fin. El Evangelio existe para revelar la gloria de Dios. El Evangelio existe para revelar la santidad de Dios al demandar ¿qué? Justicia. El Evangelio existe para revelar el amor de Dios al enviar a su Hijo. El Evangelio existe para revelar la gracia de Dios al salvar al pecador que no lo merece. El Evangelio existe para revelar la soberanía de Dios al colocar a Cristo como Señor de todas las cosas. La salvación, hermanos, tiene beneficios inmensos para nosotros, pero su finalidad última es la gloria del Dios Trino. Y esto lo vemos claramente en Efesios 1:6. Pablo escribe ahí, dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, alguien se estará preguntando, ¿por qué somos salvos? Para que Dios sea glorificado. Y si usted pregunta, ¿por qué Cristo es exaltado? Para que Dios sea glorificado. Y usted preguntará también, ¿por qué toda lengua confesará? Para que Dios sea glorificado. Y es lo que Filipenses 2:11 nos recuerda, que las metas del Evangelio no giran en torno a nosotros, giran en torno a Dios.
Cristo reina para que el Padre sea exaltado en la creación entera. Y esto sirve de consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria del Padre sirve de consuelo para la iglesia. Recordemos un poco el contexto de esta carta que está escribiendo Pablo. Los filipenses estaban bajo aflicción, oposición, hostilidad. Los filipenses, hermanos, vivían en una ciudad profundamente romanizada y con esto traía el peligro de que confesar que Jesús es Señor era algo peligroso. Confesar a Jesús como Señor implicaba negar que César es Señor. Pablo los llama entonces, los alienta con esta realidad, los alienta a la unidad y al gozo precisamente porque él conoce eso. Porque él sabía que estaban siendo marginados de la sociedad debido a su fidelidad al Señor. Pero al mostrarles el final del himno cristológico, Pablo les da consuelo, un consuelo que es inconmovible, un consuelo que nadie puede arrebatar de ellos. Pablo les recuerda que su sufrimiento tendrá un final. Pablo les recuerda que su oposición no es una oposición eterna. Pablo les recuerda que su victoria está garantizada porque Dios ha exaltado a su Hijo. La gloria del Padre en la exaltación del Hijo es el fundamento de nuestra esperanza. Si usted está careciendo de esperanza hoy en día, si usted está apabullado por las situaciones en la vida, aliéntese con que la gloria del Padre en la exaltación del Hijo es una esperanza inmensa, infinita para el cristiano. Porque si Cristo reina ahora y reinará por la eternidad, nada, absolutamente nada, amenaza la obra de Dios en su pueblo. No hay nadie que pueda amenazar eso. El plan del Padre llegará a su consumación perfecta. La confesión universal es segura, el triunfo final es inminente. Y cuando llegue ese día, hermano y hermana, la gloria del Padre brillará sin velo. No habrá oposición, no habrá resistencia. Por eso debemos entender que la gloria del Padre debe también ser nuestra meta en todas las cosas que hagamos. Porque la gloria del Padre es el llamado para todo creyente. Por eso Dios le ha salvado. Por eso Dios le ha dado a Cristo. Por eso Dios le ha dado al Espíritu Santo. Por eso Dios le ha dado nueva vida. Si la meta final de Cristo es la gloria del Padre, por consiguiente, se cae de maduro que la meta del creyente también debe ser la gloria del Padre. Entonces, ¿entienden ahora por qué Pablo inserta este himno cristocéntrico? Porque ahí en Filipenses 2, del 6 al 11, no es solo un himno teológico, sino que es un llamado práctico a cómo vivir para la gloria del Padre. Pablo lo utiliza para motivar a los creyentes a tener la mente de Cristo, para que vivan en humildad, servicio, obediencia. Les muestra el ejemplo, si Cristo se humilló para la gloria del Padre, nosotros debemos humillarnos para la gloria del Padre. Si Cristo obedeció para la gloria del Padre, nosotros debemos obedecer para la gloria del Padre. Dado que Cristo murió para la gloria del Padre, nosotros debemos morir a nosotros mismos para la gloria del Padre. Dado que Cristo fue exaltado para la gloria del Padre, nosotros debemos vivir vidas que exalten a Cristo para que el Padre sea exaltado en nosotros. Nuestras vidas también deben orientarse a ese fin, buscar la gloria del Padre. Por lo tanto, creyentes, vive para que el Padre sea honrado en todas tus decisiones. Hermano, hermana, sirve para que su nombre sea exaltado. Cristiano, predica el Evangelio para que su gloria sea anunciada. Hermano, enfrenta el sufrimiento confiando en el carácter del Padre. Iglesia de Cristo, renuncia al orgullo porque la gloria no es nuestra sino de Dios. Recordemos que la vida cristiana no consiste en buscar nuestra propia exaltación. La vida cristiana consiste en imitar a Cristo buscando ¿qué? La exaltación del Padre. Esto mismo es lo que Pablo comunicó en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y hoy me he tomado un poco más de tiempo porque este final del himno es muy importante.
Por eso, Iglesia de Cristo, la gloria del Padre fue la meta de Cristo y debe también ser nuestra meta. Por eso vemos la gloria del Padre en la confesión final. Cuando notamos que la gloria del Padre está vinculada directamente al reconocimiento del señorío de Cristo. No glorificamos al Padre si estamos ignorando o minimizando el señorío de Cristo. Y si hay algún hermano que todavía piensa que abrazando a Cristo Salvador es suficiente, y está todavía teniendo ese problema, bueno, no estás glorificando al Padre si estás ignorando o minimizando el señorío de Jesús. No se puede exaltar al Padre rechazando la autoridad de su Hijo. No se puede adorar al Padre negando la divinidad del Hijo. La gloria del Padre fluye de la exaltación del Hijo. Y en el día postrero, cuando toda lengua confiese y toda rodilla se doble, en el día postrero, cuando los redimidos adoren con gozo y los condenados reconozcan con temor, Dios Padre será glorificado como el autor, el diseñador y el consumador del plan eterno de redención. Y qué momento maravilloso será ese, hermanos. Cuando en ese día la gloria del Padre será vista, reconocida y proclamada sin oposición. Ese día la fe de los creyentes será confirmada. Ese día el universo entero dará testimonio del reinado absoluto del Padre manifiesto en su Hijo. Por eso, hermanos, no quiero que pierdan de vista que Pablo no termina el himno cristológico con el hombre. El himno cristológico que vemos ahí no termina con el hombre. Pablo no termina el himno cristológico con la iglesia. Pablo no termina el himno cristológico ni siquiera con Cristo mismo. Pablo termina el himno cristológico con la gloria del Padre. El corazón del Evangelio es la gloria del Padre. Y el mandato del Evangelio es rendir toda nuestra vida a Cristo, para que por medio de esa obediencia la gloria del Padre sea manifestada en nosotros. Por eso hoy más que nunca podemos decir lo siguiente: Jesucristo es Señor y su señorío produce la gloria de Dios Padre. Entonces, como conclusión, amados hermanos, dado que un día toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, la pregunta inevitable para nosotros es esta: ¿estás viviendo ya hoy bajo ese señorío? No esperes al día final para doblar tu rodilla. Hazlo ahora por amor, por fe y para la gloria del Padre. Entonces, mi desafío para ustedes es que no se vayan a su casa sin examinar cuidadosamente su corazón. Les pregunto, ¿hay áreas en su vida donde Cristo no gobierna? ¿Hay pecados sin rendir? ¿Hay decisiones sin someter a Dios, a Cristo? ¿Hay caminos que estás siguiendo sin consultar al Señor? Bueno, hoy es el día para decirle: Señor, reina sobre mi vida entera. Porque cuando Cristo es Señor de tu vida, el Padre es glorificado en tu vida. Y ese es el propósito para el cual fuimos creados, salvados y sostenidos: vivir para la gloria del Dios Padre. Entonces, es mi oración que al salir hoy, cada uno pueda decir con convicción, no solo con los labios, sino con su vida: Jesucristo es Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir glorificándote, a vivir nuestras vidas nuevas en Cristo para la gloria de Dios Padre. Ayúdanos a entregar cualquier área de nuestra vida que no esté bajo tu señorío, Señor Jesús, porque si no lo hacemos, dejamos de glorificar a Dios Padre en esa área. Gracias te damos, oramos. Amén.